Una noche, hace miles y miles de años, en algún punto de Eurasia, un lobo se acercó a una fogata. Los homínidos que estaban presentes lo miraron, pero no lo mataron. Él tampoco atacó, simplemente se quedó. Quizás por hambre, por curiosidad o porque, como nosotros, estaba cansado de estar solo. Esa escena es el punto de partida de una historia que todavía no terminó. Una historia de confianza, de utilidad, de selección artificial, de afecto, de abandono, de belleza, de traición y de crueldad. Pero la historia del perro no se puede contar sin contar también la historia del humano. Porque no es que simplemente un animal fue domesticado, sino que dos especies decidieron caminar juntas. Y ese cruce nos cambió a ambos para siempre. Esta es la historia de cómo transformamos a un lobo en casi un humano que es uno de nuestros mejores amigos y de cómo nosotros, sin saberlo, también nos volvimos un poco perros. Hace 66 millones de años, un asteroide impactó en lo que hoy es la península de Yucatán y acabó con el 75% de la vida del planeta, dejando al mundo cubierto de polvo, ceniza y silencio, un tema ya tratado en otro video del canal. Entre los mamíferos que sobrevivieron, surgieron nuevas especies que fueron evolucionando. Una de ellas, millones de años más tarde, fue un animal pequeño, ágil, con buen olfato y visión nocturna. Hoy lo conocemos como miasis y vivía en los árboles de lo que hoy sería América del Norte. No era un perro, ni un gato, ni un oso, pero con el tiempo estaría emparentado con todos ellos. Y ese fue el punto de partida del linaje que más adelante daría lugar a los cánidos. Y mientras en América del Norte el miasis saltaba entre los árboles, en África y Asia empezaban a aparecer los primeros primates. Eran pequeños, también vivían en los árboles y se alimentaban de frutas e insectos. Y acá vale aclarar algo importante. En ese momento el mundo no era exactamente como lo conocemos. Los continentes ya estaban más o menos en sus posiciones actuales, pero el mapa seguía cambiando. Y lo más importante, no había puentes terrestres entre todos los continentes. América del Norte, por ejemplo, estaba completamente separada de África y África, a su vez, tenía una conexión apenas incipiente con Eurasia. Lentamente, los descendientes de miasis fueron bajando de los árboles, se adaptaron a la vida terrestre y comenzaron a diversificarse. Uno de los géneros clave fue Leptoción, hace unos 33 millones de años. Medía medio metro, tenía patas largas y mandíbulas más ligeras. Era un animal solitario, pero ya mostraba algunos rasgos que hoy asociamos con los lobos. Mientras tanto, en África, que se estaba volviendo más seca y abierta, esos primeros primates empezaron a evolucionar a, por ejemplo, el Aegyptopithecus, que vivió en lo que hoy es Egipto. El Leptoción, del otro lado, comenzó a dar paso al surgimiento de los primeros verdaderos cánidos, resistentes, rápidos y sociales. Uno de los más importantes fue el Eución davisi, que apareció hace unos 10 millones de años. Era más grande que su antecesor, tenía un cuerpo más robusto y ya mostraba una estructura craneal más parecida a la de los cánidos modernos. Fue una especie clave, porque desde ella se originó, más adelante por supuesto, el Canis lupus, el lobo gris. En paralelo, en África, los primates seguían su propio camino evolutivo. Hace unos 4 millones de años apareció uno de los primeros grandes saltos, el Australopithecus. Ya caminaban en dos patas, usaban piedras para romper semillas o defenderse y probablemente vivían en grupos. No eran humanos, pero estaban en camino. En paralelo, los cánidos comenzaban a expandirse por Eurasia y América del Norte. Hace unos 2 millones de años aparece el Canis etruscus. Luego aparece el Xenoción, que a diferencia de otros cánidos de su época, vivía en manadas más organizadas y probablemente tenía un comportamiento cooperativo. A esta altura, en África, la evolución había llegado al Homo habilis, que ya llevaba un tiempo utilizando herramientas simples, pero su protagonismo estaba por llegar a su fin, ya que el Homo erectus, que controlaba el fuego y migraba, empezaba a imponerse y lo iba desplazando lentamente hacia la extinción. Durante millones de años, estos dos linajes, el de los cánidos y el de los homínidos, evolucionaron por separado. No solo no tenían relación, ni siquiera compartían continente. De hecho, mientras los ancestros del perro se expandían hacia Eurasia a través del puente de Bering, cuando el nivel del mar era más bajo, los nuestros seguían confinados en África. Prácticamente no había forma de que se encontraran, pero lentamente eso cambió. Las placas tectónicas unieron territorios que antes estaban aislados y hace aproximadamente 1.8 millones de años el Homo erectus salió de África y empezó a colonizar Eurasia. Finalmente, los dos linajes pisaron el mismo terreno, pero en un mundo hostil
eran competidores serios. Durante miles de años probablemente se evitaron, se temieron o hasta se enfrentaron. Eran dos especies buscando sobrevivir. Y en ese escenario, hace unos 300.000 años, apareció en África el Homo sapiens, el humano moderno. Recordemos que mientras tanto el Homo erectus ya estaba presente en varias regiones de Eurasia, pero eventualmente se iba a extinguir. O lo íbamos a extinguir, todavía no está muy claro. Lo importante es que el sapiens tenía un cráneo más grande, pensamiento simbólico y un lenguaje más articulado. En otras palabras, una forma distinta de habitar este mundo. El tiempo pasó y hace unos 70.000 años el Homo sapiens migró hacia Eurasia, cuando el Homo erectus ya estaba en declive. Y en esa nueva tierra no solo se encuentra con neandertales y otras especies humanas, sino que también con los lobos, que ya eran canis lupus. Y estos animales ya no eran una amenaza solitaria, sino que eran un grupo bien coordinado, al igual que nosotros. No hay un momento exacto ni un lugar preciso, pero en algún punto entre hace 40.000 y 20.000 años, algo cambió. Algunos lobos, no todos, solo algunos, los más tolerantes y menos agresivos, dejaron de huir y se acercaron a los campamentos humanos, ya sea por hambre o por curiosidad. Y algunos humanos los toleraban. Tampoco todos, solo algunos. Los que no los mataban y se los comían, los que les tiraban restos y los que los dejaban estar cerca del fuego. Ahora sí, eran las especies adecuadas. Ahora los lobos podían beneficiarse de los residuos humanos y a la vez los humanos fueron encontrando ventajas en permitir su presencia. Esto aparece en contextos de campamentos semiestables y avanzados. El Homo erectus, en cambio, era nómade y probablemente no generaba el tipo de entorno fijo que facilitó este vínculo. Para este momento no hay domesticación todavía. Hay una atención contenida y una observación mutua. Durante miles y miles de años, los humanos y los lobos convivieron sin convivir del todo. A diferencia de antes, ya no eran completos extraños y ahora vivían en equilibrio. Con el tiempo, ese equilibrio empezó a moldear a los lobos. Los más dóciles obtenían comida sin pelear, sobrevivían y sus crías heredaban esa mansedumbre. Y en pocas generaciones esos lobos ya eran distintos, más chicos, menos temerosos, con orejas caídas y colas más sueltas. Rasgos que también aparecieron en otros animales domesticados mucho tiempo después, como vacas, cerdos y cabras. Y digo mucho tiempo porque a esas especies las domesticamos como 20.000 años después que al perro. Y después de todos esos recién domesticamos al gato, que a diferencia del perro no se domesticó por cooperación, sino más bien por conveniencia mutua. El gato se acercó a los asentamientos por la comida fácil y los humanos los toleraron porque mantenían a rayas a las plagas. No hubo una selección tan dirigida, sino una especie de acuerdo tácito que se fue profundizando con el tiempo. Recién mucho después, en el antiguo Egipto, empezaron a ser considerados sagrados, con nombres propios y estatus casi divino, pero eso ya es parte de otro capítulo. Retomando, esos cambios físicos y conductuales que surgen cuando un animal deja de vivir bajo selección natural y empieza a vivir bajo influencia humana, se conoce como síndrome de domesticación. En el caso del perro, ese proceso no fue forzado, fue algo que se fue dando. Y acá vale un no tan pequeño salto temporal. En 1959, el genetista soviético Dmitry Belyayev inició un experimento que cambiaría para siempre nuestra forma de entender la domesticación. Quería probar que no dependía del adiestramiento, sino de selección genética por comportamiento. Para eso eligió zorros plateados de una granja de pieles y generación tras generación seleccionó únicamente a los más dóciles, los que no mordían ni gruñían y los que mostraban curiosidad por el contacto humano. Y los resultados fueron sorprendentes. En menos de 10 generaciones, los zorros empezaron a mostrar rasgos típicos de animales domesticados: orejas caídas, colas enroscadas, cambios en el pelaje, ladridos, movimientos más juguetones y, sobre todo, una preferencia natural por la compañía humana. Todo eso sin entrenarlos ni obligarlos, solo seleccionando a los más mansos o buenos. Este experimento no solo demostró que la domesticación puede surgir rápidamente, sino que también que es la mansedumbre y no la utilidad ni la inteligencia lo que primero cambia un linaje salvaje. La domesticación del perro no fue rápida ni lineal y ni siquiera fue única. Hoy se discute si ocurrió una sola vez o varias de forma independiente y en distintos lugares del mundo. Algunos fósiles de perros primitivos, no lobos, ya perros, aparecieron en Alemania, otros en Siberia, otros en Asia Central e incluso hay restos en las Américas. Lo importante es que hace unos 14.000 o 15.000 años atrás, el perro ya estaba domesticado. Habíamos convertido al lobo
en perro. Y durante miles de años, ese perro no fue mascota, fue herramienta. Acompañaba a los humanos en sus desplazamientos, ayudaba a rastrear presas, avisaba cuando algo se acercaba, algunos tiraban trineos, otros cuidaban ganado o simplemente estaban ahí acostados cerca del fuego, pero todos tenían un propósito. De hecho, las primeras civilizaciones ya los muestran en ese rol. En Egipto, por ejemplo, aparecen representados con collares, en Mesopotamia hay registros de perros usados como guardianes de templos o como asistentes en la casa. En América, civilizaciones como la mexica o la incaica tenían perros criados para tareas específicas y en Asia se los usaba para vigilar territorios, tirar cargas o incluso participar en combates. En Roma, los molosos eran entrenados para la guerra. Algunos llevaban armaduras y otros tenían collares con púas. Eran enviados al frente junto con los soldados y en las fronteras del imperio había perros que patrullaban junto a los humanos. Eran parte del sistema defensivo. No había mucho afecto en ese vínculo, había función. El perro que no servía se descartaba. Si no cazaba bien, si no ladraba a tiempo o si no seguía órdenes, no tenía lugar. Pero si cumplía su rol, era valorado como se valora a un soldado o a una herramienta precisa. No como un igual, pero tampoco como a cualquier otro animal. La selección no era estética, era práctica. Se elegían a los más ágiles, a los más fuertes o a los más resistentes. Se cruzaban entre sí y así el perro empezó a diversificarse según las necesidades humanas. Algunos fueron hechos para resistir el frío, otros para moverse rápido y otros para quedarse quietos. El vínculo estable humano-perro seguía creciendo y el can se integraba a la vida diaria y se volvía parte del paisaje humano. En campamentos de guerra, en aldeas nómadas, en granjas precarias, siempre había un perro cumpliendo una tarea, hasta que en algún momento el afecto empezó a ser igual de importante. Uno de los ejemplos más antiguos y documentados de un perro con estatus especial es Abu-Tiu, un lebrel egipcio que vivió durante la sexta dinastía, hace unos 4000 años. Su nombre quedó registrado en una inscripción funeraria hallada en Giza, donde se menciona que fue el guardián de su majestad y que el faraón ordenó personalmente que se le rindieran honores funerarios. Este descubrimiento fue traducido por el egiptólogo James Henry Breasted en 1906 y se lee algo como, de más está decir que no es textual palabra por palabra, el perro que era el guardián de su majestad. Abu-Tiu es su nombre. Su majestad ordenó que fuera enterrado ceremonialmente, que se le diera un ataúd del tesoro real, lino fino en gran cantidad e incienso. También se le ofrecieron ungüentos perfumados y se construyó una tumba en su honor por orden del faraón para que fuera honrado ante el gran dios Anubis. No se encontraron los restos del animal, solo esa inscripción, pero lo que dice ya es suficiente. No era solo un perro de trabajo, era un compañero valorado y fue inmortalizado en piedra y 4000 años después estamos acá viéndolo y hablando de él. Y si nos vamos aún más atrás tenemos al perro de von Oberkassel, encontrado en Alemania, un cachorro de aproximadamente 7 meses de edad de hace 14.000 años, cuyos restos muestran que padeció moquillo canino severo entre los 3 y 6 meses de vida y que sobrevivió varias semanas gracias a cuidados humanos, ya que no habría podido alimentarse por sí solo debido a la enfermedad. Este cachorro fue enterrado junto a 2 humanos, lo que claramente sugiere un vínculo emocional y no meramente utilitario. Esa es, hasta ahora, la evidencia más antigua de compasión humana hacia un perro. Cabe destacar que en 2018 apareció en el permafrost de Siberia otra pieza del rompecabezas que casi le saca el puesto a von Oberkassel. Tenía casi 18.000 años de antigüedad y parecía congelado en el tiempo. Sin nombre, pero con los colmillos todavía intactos. Lo apodaron Dogor, amigo en idioma yakuto, y durante años no se sabía si era un perro o un lobo. En 2022, el análisis genético fue concluyente. No era un perro, pero sí un lobo de una población ancestral que aportó genes a los primeros perros de Asia y América. Era un pariente muy cercano, justo en el borde de la domesticación. Pero retomando con los perros, en algunas culturas hasta tenían un rol sagrado. En Mesopotamia, por ejemplo, estaban asociados con la diosa de la curación Gula y se les atribuía poder medicinal. Su saliva se utilizaba en tratamientos de heridas. En la Grecia antigua también aparecía otra forma de vínculo, no utilitario ni religioso, sino simbólico. El filósofo Diógenes se rodeaba de perros y los usaba como ejemplo de virtud. De hecho, los seguidores de su escuela fueron conocidos como cínicos
es decir, como perros. En Ashkelon, Israel, se descubrió un cementerio que data de hace unos 500 años con más de 1.300 perros, principalmente cachorros, enterrados con cuidado, sin sacrificio ni destrucción y sin ofrendas. También en Israel, en el valle de Ula, se encontró una tumba que data de hace 12.000 años de una mujer enterrada junto a un perro. Y así como cambiamos al lobo, el humano empezó a hacerse humano con un perro al lado. El perro cambió cómo cazábamos, cómo nos defendíamos, cómo organizábamos los campamentos e incluso cómo nos relacionábamos con otras especies. Por primera vez en la historia, otra especie vivía con nosotros como si fuera parte de nuestra manada. Y después llegó la Edad Moderna. A partir del siglo XVIII y sobre todo en el XIX, empieza a consolidarse la idea de raza canina como la entendemos hoy. Un grupo de perros que no solo cumple una función específica, sino que debe cumplir con un estándar estético. Ya no alcanza con que el perro sirva. Ahora tiene que parecerse a una idea. En 1873 es cuando nacen los primeros clubes de criadores como el Kennel Club en Inglaterra. Se crean registros oficiales, se definen tamaños, formas de cabeza, largos de pelo, colores permitidos, empiezan los concursos y con eso la selección se vuelve cada vez más estricta y a veces con fines no tan buenos. El uso de perros con el fin de entretenimiento o de espectáculo público data de hace mucho. Ya hay evidencias, por ejemplo, de que en la antigua Roma los hacían enfrentarse contra otros animales. En la Inglaterra de los siglos XVI al XVIII se comenzaron a popularizar los espectáculos de combate, que eran básicamente perros enfrentándose a toros y a osos encadenados. De esa manera se comenzaba a seleccionar a los perros por su tenacidad y resistencia. Y cuando esas prácticas fueron prohibidas, las peleas entre perros ocuparon ese lugar. Eran más discretas, más fáciles de ocultar y no necesitaban grandes instalaciones como con un oso. Ahí nacen los rings de pelea y con ellos una selección aún más enfocada, perros más ágiles, fuertes y criados exclusivamente para pelear entre sí. A mediados del siglo XIX, algunas instituciones, como el ya mencionado Kennel Club, contribuyeron a popularizar ciertas razas asociadas a ese tipo de combates, como el Bull Terrier o el Pit Bull, seleccionados para pelear en fosos, por eso el Pit, que significa foso. En paralelo, en Estados Unidos, las peleas se expandieron rápidamente después de la Guerra Civil, con clubes que organizaban eventos, criaban líneas de sangre específicas y sostenían este tipo de espectáculos como forma de entretenimiento clandestino. Y acá también podría ir una mención a las carreras de galgos, pero es un tema más extenso que amerita su propio video. El punto es que para conseguir esos perros puros, ya sea para pelear o para que entren en una cartera, se empezó a cruzar animales entre sí durante generaciones sin salirse del molde. Y eso llevó a una pérdida enorme de diversidad genética y a una serie de problemas que muchos de ellos todavía arrastran. Hoy en día hay razas que directamente no podrían sobrevivir sin intervención humana. El bulldog inglés, por ejemplo, tiene un cráneo tan modificado que no puede parir naturalmente. El pug tiene el hocico tan corto que le cuesta respirar. Los Shar-Pei tienen la piel tan arrugada que suelen sufrir infecciones crónicas y algunas razas grandes viven apenas 6 o 7 años. Algunas no pueden correr, ni saltar, ni oler bien y otras terminan prohibidas o estigmatizadas. Eso no quiere decir que todas las razas sean un problema. Muchas nacieron con fines útiles, perros pastores, guías de rescate, detectores de enfermedades o simplemente razas súper adaptadas a la vida familiar. Y en todos los casos, sean de una raza u otra, lo cierto es que miles de personas cuidaron y amaron a esos perros profundamente, porque una cosa es el sistema que los creó y otra muy distinta es el vínculo real que tuvieron con quienes los acompañaron durante toda su vida. Pero la lógica detrás de las razas es clara: tomar un animal moldeado durante miles de años por la naturaleza y un vínculo y convertirlo en un producto definido por un estándar. Y acá podemos volver al ejemplo del bulldog. Antes era un perro ágil, musculoso, con el hocico más largo y una mandíbula poderosa, criado para enfrentarse a los toros en los espectáculos recién mencionados. Pero cuando esa práctica se prohibió, el perro perdió su función original y empezó a ser moldeado solo por estética. Con el tiempo se volvió más bajo, más ancho y con un hocico tan chato que muchos no pueden ni respirar bien. Hoy, el bulldog inglés es una de las razas menos saludables del mundo. No puede parir de forma natural, tiene problemas respiratorios, articulares, cardíacos y una esperanza de vida bastante baja. Y el perro así dejó de ser solo herramienta para convertirse en compañero y a veces en diseño. Hoy son parte de la vida humana como nunca antes. Viven en casas, aparecen en redes sociales,
protagonizan publicidades, series y películas que al solo recordarlas nos revientan el corazón. Tienen ropa, juguetes, psicólogos y spas, y en muchas familias es tratado como un hijo. Y esa relación entre humanos y perros sigue cambiando al día de hoy. En regiones de Asia hasta hace no mucho eran consumidos como alimento. Corea del Sur, por ejemplo, anunció en 2024 la prohibición progresiva del consumo de carne de perro por ley, algo impensado décadas atrás. En otros países asiáticos la tendencia es a la baja. China aún tiene mercados de carne de perro, pero ciudades como Shenzhen y regiones chinas han ido prohibiendo esa carne. En Taiwán ya es ilegal desde 2017, en Tailandia y Filipinas también es ilegal, aunque persiste en el mercado negro, y Vietnam y algunas zonas de África quedan como reductos donde aún se come perro. Pero globalmente las nuevas generaciones ya no lo ven como comida, sino como mascota, y eso refleja un cambio cultural profundo. Pero en contraposición hay algunas cosas que todavía cuesta cambiar, como por ejemplo el alto índice de abandono. En el mundo hay más de 700 millones de perros, algo así como un perro cada 9 humanos, y en muchos países una enorme parte de esos perros no tiene hogar. Son perros callejeros, sin dueños, sin vacunas, sin cuidados, que nacieron en la calle o que fueron abandonados. Se calcula que más del 70% de los perros del mundo son callejeros o semi-callejeros. India, por ejemplo, es el país con más perros en ese estado, unos 62 millones en total, lo que trae serios desafíos de salud pública. Solo ahí se registran decenas de miles de casos de rabia al año. Y el abandono no es solo un tema individual, es estructural. En muchos lugares no hay políticas públicas sostenidas, no hay castración masiva, no hay control poblacional y tampoco hay educación. Cuando el perro deja de ser cachorro o se enferma o molesta, se lo suelta. Y si hay muchos, se los elimina. En algunos lugares se pudo avanzar un poco. Países Bajos, por ejemplo, logró prácticamente eliminar la población de perros callejeros con una combinación de castración gratuita, educación, multas por abandono y promoción activa de la adopción. Pero en otros lugares sigue siendo un problema, como en el sur de Argentina, donde hay tantos perros callejeros que comenzaron a perder algunos rasgos típicos de la domesticación por pura adaptación al entorno. Todo eso ya fue hablado en otro video que pueden encontrar en el canal. Y por suerte, hay veces que una historia de abandono puede transformarse en algo completamente distinto. Por poner un ejemplo, puede que un familiar tuyo encuentre una cachorra en un galpón, puede que decidan adoptarla y ponerle Minerva, puede que les haga la vida imposible durante 2 años destrozando absolutamente todo, puede que te acompañe en tu primera mudanza solo, puede que también en la segunda y puede que también viajen 800 kilómetros para la tercera, donde ahora tiene pasto. Pero puede que de un día para el otro la notes rara, que la lleves al veterinario y te digan que hay algo grave, que quede internada y que te tengas que despedir por si no la volvés a ver. Puede que contra todo pronóstico y después de sacarle 300 mililitros de sangre de hemorragias internas y de días de internación, logre recuperarse. Y puede que de repente vuelva a estar perfecta, como si nada le hubiera pasado, aunque vos sepas que acabás de pasar los días más oscuros de tu vida pensando lo peor. Puede que la alegría de que todo haya salido bien te lleve a investigar cómo fue que domesticamos a los perros y puede que todo eso derive en un video y en entender que el día que ese maravilloso ser vivo no esté más, una parte de vos también morirá, porque ellos son un poco nosotros y nosotros somos un poco ellos.